a los efectos de introducir medidas de mayor control para la Oficina del Contralor Electoral en adelante OCE y requisitos adicionales para poder donar a campañas y candidatos políticos. El propósito del proyecto, según su exposición de motivos, es establecer mayores salvaguardas en contra de la práctica de donar a campañas y candidatos a cambio de un beneficio particular, lo que se conoce como quid pro quo. Sin duda alguna, la vigilancia en contra de la corrupción es el deber de todo funcionario público o electoral. No obstante, algunas de las medidas contenidas en el proyecto podrían ser contrarias a la jurisprudencia aplicable. Del mal que pretende atajar la enmienda a la Ley 222, voy a hacer referencia al reciente juicio por corrupción celebrado contra el exalcalde de Guaynabo. Según surgió del testimonio de Oscar Santamaría, durante ese juicio su medio predilecto de hacer donativos a comités políticos era el donativo en efectivo. Ello le permitía a Santamaría hacer donativos en exceso del límite dispuesto por ley, a la vez que gestionaba la información de terceras personas para falsamente atribuirle donativos en efectivo dentro de los límites legales. Este ejemplo, tomado de las propias declaraciones de Santamaría, inmediatamente debe levantar bandera sobre las instancias en que la oficina ha detectado donativos hechos mediante giro postal, comprados en el mismo correo, con números sucesivos o números que siguen un patrón distinto. Donativos hechos mediante cheques de gerentes del mismo banco con números sucesivos por personas que son empleadas o contratistas de una misma empresa. Actividades en las que se informan numerosos donativos en efectivo de entre $2,000 y $2,800 por donante, o campañas electorales que se han financiado con más del 70% de donativos anónimos en efectivo. Al encontrar estas situaciones, el personal de la oficina ha hecho señalamientos correspondientes y donde ha encontrado evidencia de posibles violaciones de ley, ha impuesto multas o realizado los referidos correspondientes. Debo señalar que desde el pasado año hemos estado inmersos en un proceso de diálogo entre los comisionados electorales de los dos partidos principales sobre posibles enmiendas tanto al Código Electoral como a la Ley de Financiamiento de las Campañas Electorales. Este diálogo ha producido una legislación de enmiendas al Código Electoral que se encuentra bajo evaluación de los cuerpos legislativos. En cuanto a las posibles enmiendas a la Ley de Financiamiento de Campañas Electorales, le informo que nuestra oficina también ha preparado un anteproyecto o borrador de ley, el cual está listo para ser sometido a la consideración de la Junta de Gobierno del PPD y a la Conferencia Legislativa de nuestro partido, para discusión y eventual radicación. Ese proceso, sin embargo, no ha concluido. El anteproyecto al que hacemos referencia procura limitar aún más las aportaciones en efectivo, regula bajo nuevos parámetros las aportaciones anónimas y asimismo pretende supervisar con mayor rigor las donaciones a entidades organizadas fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y atiende el manejo de los fondos de pareo de los candidatos a la gobernación. A pesar de ello, ese borrador de medida no está listo para ser radicado, toda vez que, como es de conocimiento público, el Partido Popular Democrático y particularmente nuestra oficina está inmersa en un proceso de reorganización, el cual habrá de concluir el próximo domingo 7 de mayo con la selección del nuevo presidente o presidenta del PPD. Nosotros hemos tenido y ha sido públicamente expuesto con muchos medios de comunicación. La Oficina del Estado Electoral ha tenido una serie de recortes presupuestarios que nos ha llevado a reducir nuestro personal. Antes habían 27 auditores, hoy tenemos 15. No hemos tenido dinero para contrataciones de abogados externos, llevar casos a los tribunales. ¿Cuánto empezó este presupuesto cuando usted asumió? 3.7 millones era aproximadamente. Y actualmente está en 2.375, 2.4 millones. 2.4, y de esos 2.4, ¿cuánto está destinado a salario y demás? Cerca del 90 y pico por ciento. 90 y pico por ciento. Solamente de esos 2.4, 130,000 es para gastos administrativos. Eso incluye todos los gastos administrativos. 130,000 únicamente lo que dará. Lo que tuvimos que hacer fue no sacrificar más empleados. Estamos 5 partidos, 948 comités, miles de informes. Decidimos sacrificar la parte administrativa y no sacrificar el trabajo de los empleados, con la meta de poder hacer por primera vez el 100% de las auditorías, que nunca se había logrado, y poder tener una muestra
de dónde es que se está fallando, para entonces de ahí partir, a ir ajustando con recomendaciones como la que estamos presentando hoy. En poco o en nada afecta a las personas que quieran donar una suma equivalente al límite dispuesto por ley, toda vez que una persona que tenga
legítimamente un petty cash de 3.100 o más para hacer un donativo en efectivo, seguramente tiene a su haber medios para hacer donativos rastreables como transferencias electrónicas, cheques o tarjetas de crédito. A su vez, el uso de dinero en efectivo para donativos de poca cantidad al año permite que las personas de pocos recursos económicos, que no tienen una cuenta bancaria con chequera ni usan medios de pagos electrónicos, puedan hacer sus donativos en apoyo a los comités políticos que les interesan sin necesidad de incurrir en otras gestiones. Otra de las medidas a las que se refiere el proyecto, aunque por deferencia a esta Asamblea Legislativa no se sugiere una enmienda específica, es regular los donativos de contratistas gubernamentales. Esta medida fue adoptada bajo la ley federal y ha sido avalada por los tribunales, quien ha reconocido que en el proceso de contratación gubernamental hay un quo bien específico, que es el contrato, por el cual se hace un quid, que es el que sería el donativo al comité político. Es decir, el quid pro quo está constituido por el contrato otorgado a cambio de un donativo para el comité político. Sobre este asunto hay varios proyectos siendo considerados ante la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Algunos de estos proyectos fueron referidos a la Oficina del Contralor Electoral y se sometieron los memoriales explicativos correspondientes, en los cuales se apoyó la adopción de cada uno y se sugirieron enmiendas. Los proyectos bajo consideración de la Asamblea Legislativa son el P de la C320 y el PDS 112 para prohibir los donativos a partidos o candidatos políticos por parte de contratistas gubernamentales, obligar a potenciales contratistas y contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos, crear el registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales. Igualmente está radicado el P de la C699 y el PDS 341 para establecer una prohibición general para que ninguna persona natural o jurídica que tenga contratos o aspire a tener contratos en el gobierno de Puerto Rico pueda realizar donativos o gastos relacionados con campañas políticas 90 días antes de las elecciones generales, 90 días antes de tener un contrato gubernamental o 90 días después de haber obtenido dicho contrato. En cuanto a estas propuestas, nos remitimos al récord legislativo de los proyectos sometidos a la consideración de la Asamblea Legislativa. No obstante, hacemos hincapié en que la medida que se adopte a fin de regular los donativos de contratistas gubernamentales no debe contener limitaciones de tiempo, ya que las actividades de recaudación de fondos de los comités de campaña y las contrataciones en las dependencias gubernamentales ocurren en todo momento, especialmente cuando el comité de campaña apoya a un funcionario electo. Igualmente, si el contratista es una persona jurídica, la prohibición debe extenderse a los miembros u oficiales de la persona jurídica que tengan capacidad decisoria en su carácter personal. Por otra parte, hemos notado que la transparencia provista por la vigente Ley 222 mantiene en el anonimato la figura del recaudador de donativos. Por el término recaudador me refiero a aquella persona que organiza actividades de recaudación de fondos o que reúne donativos que solicita a distintas personas a beneficio de uno o más comités políticos. Los donativos recaudados son entregados a algún oficial del comité político beneficiado. En años recientes han ocurrido casos como el del propio Oscar Santamaría y previo a eso, casos como el de Aneudi Hernández, quienes organizaban actividades de recaudación de fondos para candidatos y a su vez donaban dinero propio en exceso del límite de donativos establecidos a través de terceras personas que eran identificados como donantes. En ambas instancias, los nombres de Santamaría y Hernández permanecían en la sombra, mientras el dinero que estos entregaban a los comités políticos les brindaba acceso para obtener contratos públicos. La enmienda propuesta brinda a la oficina visibilidad sobre los recaudadores. Aun si el dinero traído